Ok, muy buenos días o buenas tardes, depende de uno. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Entonces estamos poco, bueno, anormal, pero en estos días el anormal es normal. Entonces, quiero saludar a todos que están escuchando por video. Entonces, para mí, otra vez, es un gran privilegio estar aquí este día. Gracias a Dios por el medio de tecnología que nos permite comunicarnos en estos días. Días de retos y desafíos por ese virus. Pero gracias a Dios que Dios siempre está en control de todo. Entonces, vamos a seguir adelante. Y si ustedes tienen la Biblia, entonces pueden buscar en Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 1 es lo que vimos la vez pasada. En cuanto a un repaso, aprendemos que no debemos comprometer nuestros valores cristianos. Se acuerda que Daniel fue capturado por Nabucodonosor, fue llevado de Israel a Babilonia. Entonces él es como preso, como lo demás de los que fueron llevados a Babilonia. Pero Daniel dice así, Daniel propuso en su corazón, 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino tampoco, porque era prohibido según la palabra de Dios. Entonces, por eso vimos que era algo, no era algo lícito para él comer de la carne del rey, porque era prohibido por la palabra de Dios. Entonces, no debemos comprometer nuestros valores cristianos en ninguna manera. También debemos prepararnos desde antemano para resistir las tentaciones que nos presenten. De vez en cuando, como hizo Daniel, es lícito, es correcto desobedecer el gobierno, porque mejor obedecer a Dios, obviamente, lo que hizo Daniel. Pero también en estos días, en cuanto al ese virus que está por todo el mundo, literalmente, debemos aferrarnos en cuanto a los reglamentos del gobierno para el bienestar de nuestra familia, también para el bienestar de nuestra comunidad y también el bienestar para el mundo. Entonces salimos capítulo 1 y vamos a contemplar capítulo 2, versículos 1 a 11. En capítulo 2, Nabucodonosor se levantó un día y él tenía un sueño, algunos sueños. Y dice versículo 1, 2, 1 de Daniel, se perturbó su espíritu en gran manera. Entonces en aquel tiempo los sueños, ellos creyeron que los sueños eran mensajeros o mensajes de los dioses falsos, obviamente. Entonces el rey Nabucodonosor llamó a los astrólogos para interpretar el sueño. Pero ese rey era muy astuto. Entonces, en vez de solamente decir a los astrólogos lo que era el sueño, él dijo, quiero que tú me describieron, ustedes que describieron el sueño, primeramente. O sea, yo quiero que tú me digas lo que yo soñé para confirmar que de veras ustedes son adivinos en realidad. Entonces el rey era muy astuto. Entonces el rey les exigió que describieran ellos el sueño que tenía.
Es el versículo 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Entonces, si ustedes no me pueden interpretar y también decirme lo que yo soñé anoche, entonces ustedes van a morir. Van a morir. Wow, qué horrible. Sentencia de la muerte. Los magos o los astrólogos, los magos le dieron al rey que nadie, le dijeron al rey que nadie en la tierra podía saber los sueños de otra persona. Obviamente era imposible para ellos leer la mente del rey. Ellos decían humanamente eso es imposible. De ninguna manera es posible adivinar la mentalidad de una persona y saber lo que soñó. Entonces, otro punto importante, meditando sobre eso, en la vida diaria enfrentamos situaciones que parecen no tener solución. Obviamente para los astrólogos ese problema en cuanto al rey no tenía solución. Pero enfrentamos también situaciones hoy en día que parecen no tener solución, como el virus de corona. Es un virus nuevo para la raza humana. Entonces tenemos fuerzas limitadas para atacar ese virus. Pero podemos tomar medidas para controlar y protegernos del virus. Por ejemplo, lo más importante es lavar las manos frecuentemente por lo menos 20 segundos. O no tosas ni estornudas en el aire, sino en el brazo. O usas un pañuelo. Dios es un especialista, gracias a Dios, para obrar por medio de nosotros para lograr lo imposible. También estamos dependiendo que Dios muy pronto vaya a detener ese virus. Es interesante un punto extra en ese mensaje. Recibimos una carta de Aarón en la ciudad de Madrid. Dice que Madrid está casi abandonada, entonces todo el mundo está en casa. Ellos están en cuarentena, completamente cuarentena, entonces están llamando a él. Él tenía mucha oportunidad para predicar el evangelio a las personas antes de venir el virus. Entonces, antes ellos estaban diciendo, oh, no queremos oír nada del evangelio. No queremos oír nada del mensaje de Jesucristo. Nada. Rechazamos eso. Pero ¿sabe qué? Ahora ellos están llamando a él por teléfono diciendo, tenemos miedo de morir. Tenemos miedo de recibir o tener ese virus. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener la vida eterna? ¿Qué podemos hacer para recibir el perdón de Dios? Ahora ellos están levantando preguntas que antes ellos no tenían ningún interés en el evangelio. Ahora ellos están preguntando a Aarón, es un misionero en Madrid, acerca de la vida eterna. Ellos tienen interés ahora en la vida eterna, en el cielo, porque tienen miedo de la muerte. Por eso es una oportunidad para nosotros
que seamos las manos, pies de Cristo en ayudar a las personas que tienen necesidad, mayormente que tienen miedo y están, ellos están en pánico muchas veces. Por ejemplo, Filipenses, el libro de Filipenses dice, Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Somos representantes de Cristo Jesús. Somos administradores de la gracia de Jesucristo, portadores de la gracia de Dios. Entonces debemos demostrar a la comunidad, a nuestras familias, a la comunidad, los que nos rodean, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, para que ellos puedan venir a nosotros y hacer las preguntas que ellos tienen en el corazón por esa amenaza de enfermedad por el virus. Entonces, obviamente ellos los astrólogos no tenían la solución. Vamos a regresar a Daniel otra vez. Los astrólogos no tenían la solución. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios. El rey se enfureció. El rey era muy caprichoso y muy inestable. ¿Sabe qué es interesante? 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Obviamente ellos no podían interpretar el sueño ni saber lo que era, porque no tenían el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, los que han recibido a Cristo como nuestro Salvador, y por eso tenemos la respuesta que la gente está buscando. La respuesta, ¿cómo podemos tener la vida eterna? ¿Cómo podemos tener la sanidad espiritual? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Tenemos estas respuestas, entonces es una oportunidad para aprovechar ese momento que la gente anda muchas veces en miedo y terror. Entonces podemos decir que tenemos paz con Dios porque Jesucristo dio nuestra paz en su sacrificio en la cruz del Calvario, y tenemos la vida eterna. Por eso no es necesario tener pánico, porque Dios está en control de todo, incluso nuestra vida. Bueno, Daniel se encontraba, vamos a ver Daniel 2:12. Daniel se encontró en problemas, porque versículo 12 dice, por eso el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Eso incluyó Daniel y sus compañeros. Pero Daniel no tuvo miedo. ¿Por qué no tuvo miedo? Porque llevó la crisis a Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene amor, compasión para con nosotros. Incluso el virus, entregando el virus a Dios, a Cristo,
porque Él nos ama, entonces Él va a quitar el miedo porque estamos confiando en Él en estos días. Daniel pidió tiempo y oró con sus amigos. Entonces, cuando pasamos por momentos difíciles como esta, mejor orar juntos con otras personas de confianza en vez de andar en pánico. Por ejemplo, comprando bultos de papel higiénico de los supermercados. En pánico, muchas veces la gente anda comprando bultos y bultos de cosas. Eso solamente muestra la falta de fe en Dios. Corriendo como dijo alguien, como gallina sin cabeza. Entonces eso no tiene sentido, ningún sentido hay en eso. La confianza que Daniel tenía en Dios salvó la vida de Daniel y sus amigos y los magos inconversos también. Es interesante que Daniel tenía compasión para los magos inconversos. Daniel hubiera podido decir a Dios, que se mueren los magos paganos. Ellos no merecen la vida. Pero no. Daniel tenía la gracia de Dios, recibió la gracia de Dios, y entonces recibió la compasión de Dios, y él extendió la compasión de Dios a los inconversos, los magos inconversos. Y nosotros también, en estos días de crisis, debemos orar por los inconversos, debemos orar por las personas que están entrapados en miedo y pánico, para que ellos lleguen a los pies de Jesucristo. Pues en capítulo 2, versículo 19, Daniel recibió el secreto de Dios acerca de la visión que Nabucodonosor tenía. Entonces, inmediatamente, versículo 20, Daniel dio gracias al Señor. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Debemos dar gracias a Dios siempre. Porque Dios merece la gloria, siempre. Entonces, Dios es soberano en todo. Soberano en todo. Eso es la cosa que en estos días que debemos acordar, día tras día, hora tras hora. Dios es soberano. Dios es soberano sobre la nación de los Estados Unidos, sobre el presidente, sobre los candidatos, aún sobre el virus de corona. Vivimos en un mundo, hermanos, un mundo quebrantado espiritualmente por el pecado. La primer virus en los estados, en el mundo era el pecado. Dios no es el autor del virus. Dios creó todo perfecto, pero por el hombre entró el pecado en el huerto de Edén. Romanos capítulo 8 dice, el mundo fue sometido a vanidad, trastornado, consecuencia de pecado. Un día el mundo será librado de la esclavitud, gracias a Dios, de la corrupción a la libertad de la gloria de Dios. Cristo va a conquistar la maldad. Cuando Él venga, Cristo vencerá. Pablo dijo, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. El anhelo profundo de la creación debe ser la venida de Jesucristo, y el anhelo de cada uno de nosotros que
que nombramos a Cristo como nuestro Salvador, es la venida de Él. Es una buena oportunidad para testificar de la vida que solo Cristo puede ofrecer, la vida eterna. Entonces, inmediatamente Daniel dijo a un oficial: no mates a los magos, porque yo tengo el secreto para el rey. Yo tengo la interpretación. Entonces, versículo 26, el rey dijo a Daniel: ¿podrás tú hacerme conocer tu sueño que vi y su interpretación? Entonces Daniel no dijo: sí, claro que sí, yo puedo hacerlo. No. Él dijo: mira, vamos a ser claro en eso, que solo Dios puede contestar la petición en cuanto a su sueño y también en cuanto a la interpretación. Solo Dios tiene la autoridad y dominio para hacer eso. Él dio la gloria a Dios, y eso es un buen ejemplo para nosotros hoy en día, que a Dios sea la gloria. Entonces él quería aclarar eso inmediatamente al rey, que es Dios, no es Daniel, que tiene la solución para la crisis. Entonces, versículo 31, es la revelación de la historia futura del mundo. O sea, el rey de Babilonia vio en su sueño una gran estatua. Y entonces, en adelante, ahí está la interpretación en capítulo 2. La cabeza era la cabeza de oro, el pecho y también los brazos eran de plata, y el vientre y los muslos de bronce, las piernas y los pies, hierro y barro cocido. Ellos representan las naciones que van a reinar sobre el mundo desde Babilonia hasta lo presente y en adelante, en el futuro, aún el futuro de nosotros. Por ejemplo, en la interpretación, la cabeza de oro era el imperio babilónico, la cabeza de oro. Y el pecho y los brazos era otra nación, otro imperio, los medo-persas. ¿Ok? Entonces el vientre y los muslos era de bronce, otro metal que indicaba los griegos. Los griegos iban a tomar posesión de Medo-Persa. Y luego, después de los griegos, las piernas y los pies, el hierro y el barro cocido representaban Roma. Ok, imperio de Roma. Y luego lo más importante es que una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos, porque era el hecho de Dios. Los manos humanos, la roca hizo pedazos de todas las naciones y se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. La roca obviamente es Jesucristo. Él va a establecer su reino sobre todas las naciones en el futuro. Dios, otra vez, es soberano. El reino de Dios jamás será destruido. Ahora, para los que tienen a Cristo en el corazón, tenemos una esperanza, tenemos un futuro en Cristo Jesús, porque Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en tiempos de tribulación, como estamos viviendo hoy en día. Pues, ¿cuál es la conclusión de todo eso? Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice: por tanto, acerquémonos. ¿Qué debemos hacer? Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos
misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cristo puede darnos la vida que necesitamos porque todo el mundo está enfrentando la muerte. La muerte vino como maldición de Dios, como consecuencia de pecado. El virus es también consecuencia de pecado desde el principio. Entonces el versículo, el pago de pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos da a Cristo? Nos da paz, contentamiento, tranquilidad, confianza en Él y también perseverancia y no con pánico. Pánico no indica confianza en el Señor, indica que uno tiene confianza en otra cosa, pero tenemos confianza en el Señor Jesucristo. Él tiene autoridad y dominio sobre lo todo. Y debemos enfrentar ese reto con sabiduría, con información y también con precaución. Laven las manos frecuentemente y otras cosas que debemos hacer conforme a los reglamentos del gobierno de los estados. Entonces, pero ten cuidado, por favor, hermanos, del Internet, porque hay muchas cosas que están en el Internet que es, como decimos en Honduras, pura paja, que son mentiras, que no tienen nada que ver con la realidad. Pero debemos confiar en Jesucristo y hacer los medios que van a traer salud y va a protegernos contra este virus. Bueno, entonces que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Entonces sigue leyendo, meditando sobre el capítulo 2 de Daniel. Entonces eso es parte de nuestra historia también. La historia de la vida de Jesucristo, la venida de Jesucristo y también que Él va a venir para establecer un reino, el reino eterno, para la honra y la gloria de Dios, quitando todos los virus, todo el pecado, toda la ansiedad, para establecer un reino en la tierra que nunca, nunca, nunca va a fallar y desaparecer. Bueno, hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la vida de Daniel y rogamos que tú nos guíes, nos guardes en estos días para que podamos ser protegidos contra este virus de corona, para que podamos dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo, porque la gente que no tiene a Cristo están buscando consolación, buscando ayuda. Y nosotros tenemos la respuesta. Es Jesucristo que murió por nuestros pecados y nos ofrece la vida eterna. Entonces te damos gracias por tu amor y misericordia y nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Gracias.